there, baby. Come and grab my body. Cause my feelings going. Wanna climb my mountain. Grab me a small boat on. Put my favorite song on. Gather all my senses. Be my refuge, I love. Yes, yes. Hoy tenemos a Antonio María aquí, en este espacio de A Solas Con, aquí en el restaurante Musalima. ¿Has estado tú por aquí en el Musalima? Sí, sí, he venido a comer incluso con mis hijas y con mi nieta. Un sitio que se ha puesto de moda últimamente, ¿eh? Hombre, Bueno, está aquí la Parea y sitio desde aquí. que abrió. Sí, sí. Yo creo que fue un revulsivo impresionante para la ciudad, porque este nivel de restauración no se conocía en la ciudad, ¿eh? Es un establecimiento que se ha hecho con mucho gusto. Prácticamente está uno en la plena naturaleza, porque todos son plantas. Es una imagen no para venir a comer, sino para venir a pasar un buen rato, agradable. Los espacios son amplios, no está la gente una al lado de la otra, y francamente ha sido un antes y un después en la hostelería gaditana. Ahora entramos en materia, porque él, como es la voz y puede ser la bandera, ¿no?, de tantos hosteleros y los comerciantes, un poquito de todo. Pero antes vamos a conocer cómo es este espacio, a la persona en sí. Antonio, ¿dónde te has criado? ¿De qué barrio eres? ¿Cómo fue tu infancia? Pues mira, yo nací encima del cine cómico. Mira, Que la mayoría de los que nos escuchan ni saben lo que es eso. Donde hoy está el yacimiento fenicio, efectivamente. pues eso era un teatro, el teatro cómico. Que había una barbería abajo también. ¿Se puede llamar Diego el que tenía barbería? Fíjate lo que te digo. Vale. Y tengo 43 años, ¿eh? Pero esto... Bueno, yo me fui con 14 años, no sé si luego pusieron una barbería. Una barbería hubo en la esquina. En la esquina había antes un puesto de pipa y esas cosas, porque claro, para el cine era el sitio ideal. La gente compraba allí y luego estábamos comiendo en el cine y echando las cáscaras para abajo, ¿no? A todo el mundo. Pues aquel cine era para morirse, vamos, de curioso. Y luego cambió varias veces de nombre, ya el teatro no... Yo intenté que se recuperara ese teatro cuando Josefina Junquera estaba de concejal de Cultura, pues dije que ahí habría que recuperarlo para que la gente joven tuviera la oportunidad de actuar en una compañía de teatro, en tener eventos, poner carnaval incluso, ¿no? Porque todo no iba a ser falla, claro. O el Andalucía. Y luego pues con 14 años, en el 62, 63, me fui a vivir al Cerro del Moro, a la ciudad sin ley entonces, ¿eh? Aquello curioso, era, aquello era horroroso, ¿eh? La época del caballo y... discúlpame, la gente de afuera lo mismo, que lo ven de cualquier punto geográfico, no solamente de España y fuera de España, de tantos gaditanos que están fuera. Él le ha dicho 3 o 4 palabras clave, ¿no? Teatro cómico, Cerro del Moro. Es que estamos hablando de un Cádiz distinto al que conoce actualmente la juventud, que conoce en la actualidad a la ciudad de Cádiz. Lo primero que he dicho, que muchos de los que, la mayoría de los que nos escuchan, pues no saben lo que es, por efectivamente. Eso estoy dando un poquito de noticias, de reseña de tal, el teatro, etcétera, etcétera, ¿no? Y el Cerro del Moro es un barrio que hoy es un barrio también muy importante, porque todas las construcciones que se hicieron en tiempo de Franco, pues ya se han ido tirando y se han hecho nuevas, y aquello yo suelo ir porque ando mucho por aquella zona, y la verdad que está precioso. Ya no hay por aquí, aquellos fue en las viviendas que se hicieron para meter a la gente que vivía en las bóvedas, las puertas de tierra, sí, lo que sí, son sí. las oficinas del ayuntamiento y los bomberos y todo eso, toda esa parte, ahí vivían las personas, y la separación de paredes era una tela. Las habitaciones eran telas colgadas del techo, y ahí vivían la gente, bueno, lo que hoy viven en la calle, pero en aquella fecha eran familias, no eran ¿De qué personas. año podemos estar hablando ahora mismo, Antonio? Pues del año 55, 60, porque yo me acuerdo, fíjate qué cosa que no se me olvidará, que cuando nosotros llegamos a Torres de Hércules, que hoy existen, bueno, pues enfrente se dieron los pisos de Sor Cristina García, me parece que era, dieron los pisos y vinieron toda la gente de las bóvedas y cogieron los tapaluces de las ventanas, hicieron una candela en el salón del piso, los burros lo metieron arriba, en las bañeras echaron arena y plantaron patatas. O sea, eran personas que no estaban acostumbrados a vivir en una vivienda, ¿no? Y aquello fue, bueno, horroroso. Los grifos los arrancaron para venderlo.
Increíble. Y claro, pues el ambiente que allí se vivía era un ambiente muy de la calle. Me acuerdo, la gente estaba toda en Alemania y llegó en una ocasión uno con su sombrerito tirolés y su radiocassette en la mano. Se va a un taxi y como allí nos conocíamos todos, Lola, tu marido que ha venido. El marido llevaba ya 3 o 4 años quitado el medio. Y la mujer bajó con 4 niños. Ay, no sé, Manolo, Pepe, bueno, hola, un abrazo, tan bueno. Y todo el mundo alrededor escuchando la conversación, ¿sabes? ¿Qué? ¿Traes dinero o no traes dinero? Y dice el otro, ¿qué va? Me han tenido que prestar dinero para el billete. Mira, cogió y dice, pero mira lo que te traigo. Y cogió el cacharro y le dio en la cabeza al hombre. Bueno, aquello, yo me lo pasaba en el balcón de mi casa, disfrutando, viendo el ambiente de ese barrio, ¿no? Yo he tenido experiencia eso, mucho de barrio, porque por ejemplo antes en el cómico nosotros vivíamos lo que eran antiguamente las casas de vecinos, ¿no? Una cosa que se ha perdido ya en la actualidad, ¿eh? Sí, afortunadamente, porque todo en la vida tiene su pro y su contra, ¿no? Es cierto, bueno, afortunadamente, Antonio, pero también es cierto que hoy a veces, antiguamente tú bajabas y tú conocías al vecino. Claro. Hoy tú saludas hoy al vecino, hola, buenos días, y voy a hacer momento de publicidad, Fujitsu, no te contesta. No, o ni siquiera lo saluda. Ni la educación. La gente entra y sale. En aquella fecha efectivamente conocíamos todos, se ayudaban. Yo recuerdo que cuando una de las familias no tenían para comer, por circunstancias, se solía ir de otras diciendo, mira que acabo de hacer este guiso y te traigo un poquito para que lo pruebes. Eso. Había ese detalle, esa cosa de no... Más humana, no es caridad, más familiar. Sí, totalmente. Y convivíamos todos y era muy diferente. Y nosotros cuando ya fuimos a las Torres del Hércules, pues ya no, ya vivíamos en un piso muy... Además tengo una anécdota curiosa, porque en aquella fecha la barriada de La Paz no existía. Aquello era desde la muralla fango. Para la gente de afuera, la barriada de La Paz, había una parte que estaba en la muralla de Santa Ana. Rectifícame, Antonio, si digo una locura, ¿eh? Estamos hablando de historia, lo que leemos de la historia gaditana. Y de esa parte donde está el bar Esto, para la zona franca era todo terreno, no existía nada prácticamente, ¿no? Bueno, era agua. Porque la historia de la segunda guada era por un tren que dejaba agua de... No, cargaban agua. Los trenes de vapor. Fíjate la historia. Los trenes de vapor paraban allí, era la segunda guada, porque la primera estaba en la estación. Y esa existía. Pero cuando se hace el malecón de la barriada de La Paz, que hoy está tan bonito con ese paseo maravilloso, eso, una vez que lo hacen, unas dragas empiezan a verter fango, arena o lo que sea, de la parte de la bahía dentro de eso. Y aquello se estuvo un tiempo, años, para que se fuera secando y consolidarlo, ¿no? Y luego allí hubo que meter los pilones para hacer la construcción. Pero entonces no había ninguna casa construida. No. Y entonces yo, en las vacaciones del verano, pues me di cuenta que un vigilante andaba por el fango. Y es porque el fango habían echado allí unas piedras y eso, y claro, no se veía, pero él sabía el sitio, y yo pues cogí el mismo camino y me fui al malecón. Y allí había de ostiones, pero mira, ostiones así de gordo. Yo me fui a mi casa, cogí un formón, volví con un saco y lo metía entre piedra y piedra en el lateral, le daba 2 meneos y hacía aquello, ¡bum! Mira, y los cogía al saco, venga, al saco para mi casa. Y mi madre cuando vio llegar con un saco de ostiones, chiquillo, ¿esto qué? No, que lo cogí, y ya empezó a mosquearse. Porque dice, este niño se va allí, se va a rebalar, se va a cortar o lo que sea y se va a quedar en el sitio. Al día siguiente yo otra vez, a los vecinos, porque ya mi madre no quería más ostiones, los vecinos, todo el mundo loco de contento. Pero al tercer día, más ostiones, chiquillo, no traiga más porque todavía tenemos ida checa. Total, que mi madre un día me dice, acompáñame que vamos a ir a un sitio. Uy, ¿a dónde vamos, mamá? Ya lo verás. Y me llevó al Hotel Playa. Y entonces entramos en el Hotel Playa, estaba cerrado aquello, había mucha gente allí. Y mamá, ¿para qué venimos aquí? Tú cállate. Entonces habló con un señor que le atendió y quería que yo trabajara de botones. Pues te traigo a mi hijo para trabajar de botones. Dice, bueno, pues tiene que mandar un escrito, no sé cuánto y tal. Y entonces a partir de ahí, fíjate tú las vueltas que da el mundo, que me metí en la hostelería por mi madre, porque dijo... ¿En qué edad sería aproximadamente? No tenía 14 años, porque para cuando yo mandé la carta para entrar en el Hotel Playa, el director me recibió y dice, ¿tú qué edad tienes? Digo, pues tengo 13 años. Dice, pues entonces no puedes trabajar.
porque mínimo 14 años es cuando se puede trabajar. Y digo, ¿cuándo se abre el hotel? Dice, el 20 de junio. Digo, pues mire, el 20 de junio cumplo yo 14 años. Ah, sí, pues entonces puedes trabajar. O sea, una serie de concatenaciones curiosas que luego pues han redirigido mi vida, ¿no? Porque en teoría el director, después de estar yo allí los años que estuve con ellos, quería llevarme a Canarias de mano derecha, porque yo con él me enseñó todo lo que yo sabía y él me quería llevar, y sin embargo pues yo ya me eché novia, me llamaron del Atlántico y me contrataron para trabajar allí. Y bueno, los cambios de todas las personas, que hay un momento en que dices, si esto no hubiera sido así, ¿cuál sería mi vida hoy? Los destinos. Totalmente diferente. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Qué recuerdos te traes de ahora hablando de esa infancia? Mi infancia fue genial, Primero estábamos en la calle todo el día, y no había ni coche, no había motos, no había nada. Es que claro, pensar en un Cádiz como ese, de vez en cuando pasaba un camión de Serodi, que tenía en la calle Sacramento un depósito de patatas, de sacos de patatas. Entonces el camión llegaba, cargaba, era el único coche que veíamos nosotros. Y entonces jugábamos a la pelota, jugábamos a los huesos, a las bolas, a las flechitas en las puertas de los garajes, los que lo tenían, pues en la calle, todo el tiempo en la calle. Y yo me acuerdo con 4 años de haber cogido a mi vecino con 2 años y irnos a la caleta a bañarnos y a pescar. Con 4 años, claro, porque con 4 años, con 4 años. Con 4 un niño de 6, 8 y 9 años y todavía mira, está... En la plaza de Candelaria, cuando uno va a subir al interior, hay una especie de, como nosotros decíamos, rebaladero. Sí. Y claro, yo a mis nietas les digo, mira, fíjate si yo era chico, sí, que yo me echaba aquí y tardaba en llegar. O sea, actualmente nada, eso es un paso. Pero yo me acuerdo que yo hacía y llegábamos, o sea, era chiquísimo. Pues con 2 años estaría en la calle jugando. ¿Conserva todavía amigos de la infancia, Antonio? Sí, este que te estoy comentando, que es ingeniero actualmente, está en Canarias, lleva todo el tema de pues yo también, nos gustaba a los dos la electricidad. Y él pues hizo lo que él quería hacer, yo no. Yo, debido a que entré en el hotel a trabajar, seguía estudiando, pero tiró más el hotel que... ¿Pero el hotel por qué? Porque llega una edad cuando y te ven con dinero y dice... No, que me ofrecieron trabajo y yo estaba de botones, al año siguiente me pusieron de ayudante de recepción, después ya me pusieron de recepcionista y claro, y estaba todo el día allí, estudiar, ¿no? Pues estudia por libre, no sé, bueno, circunstancias, ¿no? Pero yo lo que nos gustaba a los dos era, estábamos entonces, me acuerdo yo que nos poníamos a trabajar para ver si éramos capaces de generar el movimiento continuo. Es decir, un aparato que con la energía que a su vez produjera sirviera para seguir manteniendo, pues eso técnicamente no era posible, porque siempre se pierde energía a la hora de producir. Bueno, el hermano mayor nos decía, esto no lo podéis nunca conseguir. Bueno, pues nosotros no nos distraíamos, hacíamos barriletes, hacíamos las cariocas, tirábamos voladores, nos íbamos a la Plaza Mina a vender los voladores para los niños, voladores para que los niños chicos no lloren, a tres perras chicas. Porque tú has dicho detrás de un coche de caballo, que antiguamente, no hace mucho, había todavía coche de caballo en Cádiz. Caballo, ¿el cochero muerde? ¿Tú eras travieso y sí, esas sí, frases pero típicas? Nosotros no le decíamos esas cosas. ¿Peor o mejor? No, verás. Nosotros éramos traviesos, sí, pero educados, ¿me entiendes? Eso lo decían los que eran más mayores que nosotros. Cochero era, y muchas veces ni siquiera. Nosotros lo que hacíamos era que nos montábamos detrás, en el hierro sí, y entonces se le decíamos, cochero, látigo atrás, los niños atrás. Y entonces hacía así con el látigo y si había alguno pues le daba. Tú fíjate qué barbaridad, porque le podía dar un ojo o lo que sea, pero bueno. La fecha eso del queu, que viene el queu, salí corriendo todo el mundo y éramos así, bien, muy sencillos, muy... Oye, vamos a una primera parada del camino, ¿vale? Vale, vamos a una parada del camino, pero antes te voy a recomendar un sitio ideal y se va de parte de Objetivo Cádiz y mío, oye, que voy de parte del tabaco, tu pedazo de descuento, Antonio, que en estos tipos que corre viene bien, ¿vale? Electrofactory, que está en La Laguna, la segunda guada en Los Barrios, en el Puerto Santa María, igualmente como en Tres Caminos, como decimos la gente de Cádiz. Entre Caminos está muy pegadito al puente Suazo, allí en San Fernando, pero que es de Puerto Real. Volvemos en 40 segundos. Como yo
me acueste no me levanto ni para dormir. ¡Oye! ¡Qué precio! Te han tirado por los suelos, Yo sé, todo barato, Y primeras marcas, artículos nuevos y 20 meses sin intereses. Más barato, imposible. Oferta con muerte. Televisor LED 32 pulgadas, 189 euros. ¡Y esto! Mejor que me lo tengo que mi casa. Tiendas Electrofactory. Tío Manuel, no voy a ver cómo están las patatas. Increíble, da igual que te las comas a las 3, te las comas a las 5. No voy a beber la cantidad de cates que me daba mi madre cada vez que me veía con un paquete en la mano. Claro, a la hora de comer ya no comía. Manuel, lo que yo te diga, bicha, para matarse. Lo que no entiendo es lo que hacemos aquí. ¿Por qué vamos a estar haciendo aquí, Pepe Picha? El indio de toda la vida. Patata Fran José, la del indio de toda la vida. Bueno, estamos otra vez aquí en este rincón del Musalima con Antonio. Antonio, ¿qué tiempo? Me estás hablando de Cádiz y ahora mismo me viene unos libros, historias pequeñas de Cádiz, de Julio Molina Font, que ha escrito... Vecino mío. Es vecino tuyo, que ha escrito muchas historias de Era el Cádiz. tesoro número 8 vivía. Fíjate. Y a veces la escritura, ¿no? Porque es cierto que tú me estás comentando cosas de Cádiz, de tu infancia, de tu vivencia, y se queda, ¿no? Aquí grabado, ¿no? Pero la escritura es también una cosa que se queda para siempre, y la historia, ¿no? Sí, la transmisión. Y ahora mismo esa escrita. historia de Julio, ¿no? Que ha hecho de la ciudad de Cádiz, tú hablas de la policía local. Él tiene mi misma edad, o sea, él lo que está viviendo es lo que yo viví en aquella fecha. Es lo que pasa que lo está plasmando, entonces, claro, lo está plasmando por escrito. ¿Qué negocio que te recuerdo te trae de aquellos negocios de esa época? Pues mira, los negocios eran muy diferentes. Por ejemplo, había en la calle Libertad una carnicería de caballo que se llamaba el Chevalier. Curioso. Al lado estaba la lechería El Levante. Ahí vi yo por primera vez los calostros de las vacas, lo que se llama el requesón. Tenía allí lo que hoy es el Simago. Eso era un patio enorme, no tenía pisos y tenía una puerta, y ahí entraban todos los proveedores que venían con los animales del resto de las poblaciones, y venían las gallinas, los corderos, todo, pero vivos, porque no se podía vender algo en la plaza que previamente no hubiera llegado vivo y que lo mirara el veterinario, ¿no? Entonces, claro, es que se me imagina Marruecos. Estuve hace un par de años y lo que yo vi allí en las medinas y esa forma de vivir, los olores, porque allí también pues todo lo que de los puestos que ya no vale lo van echando en un lado para que luego venga a llevárselo, pues ese mismo olor de todo era el olor de mi infancia, el olor de los chicharrones que todavía hoy Curro lo hacía, el pobre ya nos dejó, también estuvo en el colegio conmigo, Curro el carnicero. Ese era el olor que predominaba allí y yo lo tengo muy, muy unido al hecho de las navidades, cuando se ponían los puestecitos que se vendían los muñequitos, las casitas. Una cosa que no se me olvidará nunca es la bombilla en la encrucijada de unas calles y moviéndose con el viento, y la luz de la bombilla daba reflejo en las paredes, porque hoy tenemos una iluminación magnífica, fantástica. En casa la bombilla había que aflojarla, no funcionaba con el interruptor, porque nosotros entonces nos subíamos en una silla, pero como estaban siempre encima de la cama, pues los mayores aflojaban la bombilla para que nosotros, y cuando hacía falta se abría, porque es que no había nada, para comer no llegaba, el día 20 ya no llegaba para comer, y las familias entonces pues éramos de 5 o 6 hijos, y cuando crecimos pues ya sí, la familia mejoró, porque ya a partir de 14 años empezó a trabajar, mi hermano empezó a trabajar en correo, el otro empezó a trabajar en astillero, y yo empecé a trabajar. ¿Tienes, 4 hermanos y 2 hermanas. Y entonces, claro, pues ya entre el sueldo de mi padre más lo de los hermanos, ya fuimos aportando. Claro, era la vida. Y luego los negocios allí, pues imagínate, en Valverde había el que trabajaba los casillos de lata para beber, porque entonces no existía el plástico, entonces arreglaba las ollas, arreglaba las bañeras. Bañarnos, nos bañábamos en ¿cómo se llama? Un baño de esto, un barreño. Es que claro, estas palabras, como hace tantos años que no se utilizan, la verdad. Que se echaba el agua caliente, estaba ahí. Efectivamente.
y ahí nos bañábamos y bueno, terrible. El otro día estaba yo hablando con Juanma, que bueno, un gran amigo y fue capataz también del Paso del Misterio del Ecceomo y de la capilla de San Pablo, de la calle Ancha, y estuvimos hablando él y yo de una cosa que tú ahora vas a hilo a esto del carbón, porque en la calle, no sé si en una de las calles de San José había una carbonería, luego estaba Isabel, había ¿no? Un montón de carbonerías. Allí en Cánovas del Castillo, en Balsain, Isabel Lucero. La Plaza San Francisco, es una cosa Sacramento. Fíjate que antiguamente en las casas, como tú has dicho, es que lo que se el consumía el carbón. Mira, después del carbón vino el petróleo. Y eso fue una revolución. Fíjate. Y entonces había que ir, me acuerdo, la manivela aquella que llenaba el esto y luego lo echaba. Yo que estaba hablando, perdona, en la calle Soledad había esquina, ¿no? Con Torre. Lo del petróleo yo iba a Yo comprarlo donde está hoy la plaza, sí. Pecino, enfrente, que hay que venden cosas de... Lencería, hay una de estas, está la Marina, la lencería, hay un... A la derecha. Un oriental. Ahí había la venta del petróleo. Entonces se ponía unas colas y teníamos que llevar el cacharro para que nos echaran el petróleo. Fíjate los tiempos. Y luego entonces se puso, y muy poco tiempo después llegó el gas, pero como bombona de camping gas, De la evolución, o sea, es que era el carbón. Yo incluso en el año 71, cuando nos hicimos cargo, mi socio y yo, del Hostal Norte, ahí utilizábamos el carbón de piedra, porque el carbón de piedra no se utilizaba en las casas, se utilizaba el carbón de vegetal, pero el carbón de piedra en la playa, cuando yo llegué, también trabajaban con carbón de piedra. O sea, es que la evolución en 50 años de la civilización española, al día de hoy tú tocas el fuego y no quema, porque es por inducción, ¿no? Hablamos del horno en microondas, bueno, ha evolucionado una barbaridad, pero en aquella fecha hay una anécdota. Cuando yo entro con 14 años me mandan a la cocina a llevar un papel, y cuando yo entro veo allí a media vaca colgada con una tela metálica alrededor. Y le pregunto yo al jefe de cocina, digo, ¿qué hace eso ahí? Y tal, y dice, no, estamos esperando que aparezca la mosca verde. Digo, ¿la mosca verde? Dice, sí, porque la mosca verde detecta cuando la carne va a entrar en putrefacción, sí, desde kilómetros, y viene y se posa en la tela metálica. Y ese es el momento en el que hay que comer esa carne. Es el momento idóneo. Y bueno, pues todas estas cositas yo las fui aprendiendo, pero ya te digo, no. Es curioso, esperando que llegue la mosca. Sí. O sea, oye, a mí me suena un poquito surrealista, te lo digo de corazón, mira, pero hay una cosa importante en el campo, porque claro, en la ciudad es que no tenemos estos conocimientos, pero en el campo, cuando iban de caza, sí, los faisanes y eso los colgaban y le iban tirando, pegando tirones, y hasta que no se les rompía el cuello no se comía. ¿Por qué se mataba al pavo y se dejaba toda la noche al aire? Porque la carne tiene que rendir. Los animales salvajes, cuando matan una pieza, vemos en la tele que se los comen enseguida, pero no es cierto. Lo suyo es esconderlo para que la carne rinda, y entonces cuando se lo comen, porque si están bien alimentados no tienen esa necesidad pero de me comer. ha impactado, ¿no? Yo la primera vez que lo he escuchado. Sí, el rigor mortis. Del tema de la mosca, sí, para que llegue. Sí, además te voy a decir una cosa, yo no he probado una carne más rica que aquella. Porque cuando comíamos, pues lógicamente, un filete, pues filete de esa carne. Y yo, me encanta la carne, y yo ni siquiera las de 45 días y tal, porque estas rinden, pero rinden artificialmente, en frigorífico y con una... No, esta era al día. Entonces la carne rinde, y la carne no llega, se ponía un poquito la miosa, y entonces eso se limpiaba y tal, y en ese momento la carne está exquisita. Vamos, el solomillo tierno, exactamente igual la carne. En la cocina hay muchísimas cosas, igual que el pescado acabado de pescar, los que van y me están viendo y van a pescar en el barco y hacen allí la barbacoa, saben que hacer pescado así, las espinas se doblan y se rompe todo el pescado. ¿Por qué? Porque no ha rendido. El pescado también tiene que tener unas horas de muerto para que cuando se haga, pues, en fin, lo normal, no... Eso, somos animales también, pertenecemos al reino animal. No sabía, el tema de la mosca me ha dejado a mí un poquito fuera de juego. Oye, ¿cómo entra todo esto? Porque Antonio también tuvo la línea en la hostelería, en la Plaza San Antonio, de abrir un restaurante, que fuiste el primero en Cádiz capital, y si no, tú me rectificas, de comida oriental. Sí, en 3000 años el primero. Y en España... Es curioso esa frase, ese titular, entre 1000 años el primero, y en España el cuarto. Curioso. Había el de Rota,
2 en Madrid y nosotros. ¿Cómo Y nace eso? Pues mira, yo trabajaba en el Hotel Atlántico, entonces mi cuñada, bueno, empezamos por otro lado, vamos a ver, yo tenía un socio chino, Isaac Lo, y cogimos el Hostal Norte, que hoy es el Centro Sol, Sí. lo cogimos nosotros el año 71. Y entonces vino un chino a visitarlo, porque le traía un mensaje de su familia de Hong Kong, ¿no? Y bueno, pues estuvieron hablando y tal, lo invitamos, conoció a mi cuñada y al cabo del tiempo de los meses, pues el hombre vuelve otra vez porque se había quedado prendado de la gaditana y entonces... ¿Que se enamoró? Exactamente. Y se casó y de hecho han tenido 2 niños preciosos y bueno, hicieron aquí toda su vida. Todavía vive él, ella no, desgraciadamente. Vaya. Y entonces él pues se fue a trabajar a Canarias porque él era periodista chino, porque con un periodista chino aquí no tenía nada que hacer porque en aquella fecha no había, él venía de Taiwán. Entonces fue a Canarias y estuvo Fíjate, trabajando. pasa la crónica del COA, por ejemplo, o la salida del Cristo de la Palma, la que puede leer ahí. Lo malo es que quién lo iba a leer, porque escribía en chino. Entonces en Canarias estuvo trabajando en un restaurante y él me habló y me dijo, dice, mira, tengo un cocinero y yo he pensado que en Cádiz podíamos poner un restaurante y tal, ¿tú nos ayudarías? Porque claro, ellos ni apenas hablaban un español, el cocinero nada, y él con dificultad. Y yo le dije que bueno, que le ayudaría. Oye, ¿no querría formar parte de la sociedad? Lo hablé con mi socio y dijimos, bueno, pues venga, vale, nos metemos. Y entonces nos metimos los 4 en esa iniciativa y empezamos a funcionar en el año 74, el día 23 de marzo. Que se dice pronto. Ha hecho poco, 45 años ha hecho hace unos días. Y la verdad es que aquello fue una revolución, aquello fue... Me acuerdo el director del Hotel Atlántico, fíjate, para que tú veas lo que es el boca a boca, ¿no? Un día hablando él conmigo me dice, bueno, Antonio, ¿cómo va el restaurante? Pues muy bien, muy bien. Yo he llegado en el restaurante a no irme a mi casa a dormir, salí del restaurante e irme al hotel. Entraba a las 8 de la mañana y todavía estaba el restaurante lleno de gente. Vamos, aquello fue una revolución. Coincidió con el movimiento político, año 74, previo a... Bueno, sí. Iba allí mucha gente, mucho intelectual. Y entonces me dice el director, dice, Antonio, y bueno, ¿y qué tal? ¿Y allí qué se come y tal? Pues tal, arroz, ¿no? Y si los hámster, y yo entonces no sabía, no, pues claro, el hámster, hoy sabemos todo el mundo lo que es un hámster. Para aquella fecha digo, ¿los hámster, don Juan? ¿Cómo los hámster? Sí, hombre, las ratitas. Digo, no, allí ratitas no hay. Dice, ¿cómo que los chinos no comen rata y gato y no sé qué, no igual? Dime usted, don Juan, el kilo de carne, y no se me olvida el kilo de carne como estaba por esta anécdota. Digo, el kilo de carne está a 125 pesetas al kilo. ¿Usted sabe para juntar un kilo de carne de rata cuántas ratas hay que cazar? Vamos, eso, y empezó a reírse, es verdad, no había yo caído en eso. Digo, en absoluto. Es carne, ternera, además nosotros siempre hemos utilizado el mercado de Cádiz, siempre hemos comprado la mayor calidad, entre otras cosas porque el cliente lo paga. La hostelería tiene que acostumbrarse, o siempre está acostumbrada, a que es el cliente quien nos contrata. Nos contrata y dice, mire, vengo a comer y vengo a que usted me dé. Yo a mucha gente le digo, ¿usted es el dueño? Digo, no, yo no soy el dueño, soy el administrador. El dueño es usted. Como yo no soy el dueño, sí, hombre, usted con su parte de dinero y con lo que usted ha mandado, usted es el dueño en ese momento. Y yo soy el administrador que de lo que usted me dé, lo tengo que destinar a lo que usted se ha comido, al que le ha atendido, a la luz, que esto, al local, al alquiler del local. La gente se queda un poco sorprendida, ¿no? Pero es así, hostelería es servicio puro. ¿Cómo dejaste eso? Porque si tú me estás comentando que fue un boom, ¿no? En la ciudad de Cádiz, ¿no? ¿Cómo se apagó eso? O comentaste tú con tu socio X, no sé del tema, oye, ahora es el momento de parar, porque a veces una parada es una victoria, ¿no? Hemos parado en el año 2018. Tenía ya 69 años, ya era cuestión de jubilarme. Ha sido ya un momento de... no hay nadie continuista, no hay nada, porque estamos hablando de una cosa... No, mis hijas han tirado por otros derroteros. Una de ellas está en turismo también, trabaja en paradores, lleva un tema comercial, ¿no? Y la otra por el tema informático, que es lo que hoy está de moda. ¿Que no ha salido nada de la hostelería? No quisieron llegar. Sí, bueno, ella estuvo ayudándome en el restaurante, cuando estudiaba, pues venía a echar sus ratitos y tal, y sí les ha gustado, pero no... La hostelería es algo que hay que sentirla muy dentro, y no es para ganar dinero, ¿eh? La hostelería es una apuesta personal,
es una actitud de servicio. Yo digo siempre cuando me toca dar unas charlas, digo, vamos a ver, los hosteleros somos bienaventurados porque hacemos obras de misericordia, que son dar de comer al hambriento, de beber al sediento y posada al peregrino. Entonces, eso es de buena gente. Digo, ahora, yo no sé cuando lleguemos al cielo, como encima al final cobramos, a lo mejor nos dicen, no, pero esto no vale porque tú lo hacías por el dinero. Cuenta, ¿no? Tú lo hacías por el dinero. Pero en el fondo hay algo de verdad. Nuestra satisfacción es ese cliente que llega y dice, oiga, qué bien he comido. Estaba eso tal cosa riquísimo. Estaba, no sé, mira, y eso es que de verdad. Vamos, la cuenta de resultados. ¿Tú crees que la hostelería cambia mucho? No, intrínsecamente no. Es una persona que necesita un servicio y otro que se lo da. Lo que cambia es la forma de darlo. No es lo mismo como se entendía el comer, por ejemplo, dice el restaurante lo puso en marcha los franceses porque daban un caldo que restauraba las fuerzas. Y entonces aquello de restaurar, pues restaurante, ¿no? Y tal. O sea, hay una serie de historias. Igual que la tapa de Cádiz. La tapa de Cádiz, según tengo yo conocido, nace en Los Camarotes, que era un bar que había entre Presidente Rivadavia y San José. Antiguamente los bares de Cádiz, los baches, no se comían. Se daba nada más que lo que era el vino. Tenían los barriles y tú cogías la media limeta, no sé cuánto, y te ponían una rodajita de chacina para tapar el vaso, porque de los barriles al echar el vino, sí, había abajo un cacharrito de cristal donde caían las gotitas, y entonces eso se llenaba de mosquitas del vino. Y claro, cuando tú te ponían tu vaso de vino y tal, y estaba la mosquita, y todo el mundo con el dedo, y para coger una mosquita en el vino, eso cuesta un trabajo. Damos fe porque eso le ha pasado a todo el mundo, ¿eh? Sí, ha pasado todavía, claro. Se le va a pasar. Y entonces a uno, tiempo A, se le ocurre decir, bueno, tápalo, y ya mientras tapaba le daba 2 mordisquitos y como eso hacía falta. Vale. Pero la gastronómica, en el bar Los Camarotes, ellos vivían, eran gente de la montaña, de Santander, y vivían en la propia trastienda. De hecho, los chavalitos, los chicucos, sí, dormían en un jerjón que le ponían detrás de la barra por la noche, sacaban el colchón, allí se tiraban a dormir y la familia dentro de la trastienda. Y entonces llegó un señor y olía muy bien. Y claro, la mujer estaba haciendo la comida a la familia. Y dice, uy, qué bien huele. ¿No? Mi mujer que hoy iba a poner, pues imagínate que fueran unas faves, por ejemplo, ¿no? Y dice, uy, pues qué bien huele. Está haciendo unas faves. ¿Una fave eso qué es? Pero es una comida de mi pueblo muy típica. Pues huele estupendo. ¿Quiere probarla? Y cogió y le sacó un poquito para probarlo. Ahí viene la tapa gastronómica. Y el otro la prueba. ¡Joder, qué bueno está! Tiene un casito pan por ahí. El casito pan. Llega el otro y dice, ¿qué hace? ¿Qué está haciendo? ¿Eso qué es? No, que me ha puesto Pepe, no sé cuánto y tal. Y está bueno, y dice, está riquísimo. El otro que lo ve dice, ¿quieres probarlo tú también? Y dice, y venga. Al día siguiente ya había una olla de guiso preparado. Y ya empezó aquello, y aquello se extendió pues, de manera muy importante, porque ya luego, bueno, pues, imagínate que hoy tomar una tapita que ya también se ha perdido. Porque una cosa es el placer de la tapa, una pequeña porción para acompañar a la bebida. O es que pides y te ponen la media ración, o la ración, o te ponen una tapa que es una media ración. Entonces te tomas 3 tapas y has almorzado. No, señores, la tapa había que tomarla para luego ir a almorzar. Hoy es muy difícil que un cliente se sienta por la tarde-noche ya a cenar. Hoy más que nada creo que la sociedad es más de tapa, ¿no? O de picar, ¿no? Pues mira, digamos que ahora mismo hay mucha gente que afortunadamente nuestro nivel de vida hace que no tengamos hambre, porque los que hemos sentido lo que es el hambre, eso no se lo puede uno imaginar. Yo cuando mis nietas le dicen a la abuela, abuela, que tenemos hambre, digo, tú no sabes lo que es el hambre. Hambre atrasado, que es tu cuerpo el que te está pidiendo que tienes que comer. Entonces eso desapareció. Yo me acuerdo Curro el Cojo, otro insigne de la hostelería, también fallecido, el pobre, cuando estaba en Arco, que iba la gente y te ponía que si el jamón, el queso, la morcilla, el salchichón, y como no te lo podía comer, te daba una bolsa para que te trajera lo que había sobrado.
Pues él vino y puso uno en Cádiz, que hoy está el Arte Serrano, era el local de Curro el Cojo. En aquella fecha entra el tema ya de un cierto nivel, donde ya empezamos a tener colesterol, ¿cuánto? Vamos al y llega el médico y te saca de todo. Y entonces usted no puede tomar grasa, usted no puede hacer puñeta todo. Pero tú lo estás haciendo malamente ahora mismo, hablando de comida hasta ahora ya, ¿eh? Oye, vamos a otra parada en el camino con todo, con tu permiso, ¿eh? Pero antes te voy a recomendar a ti y a todos los que siguen Objetivo Cádiz, Electro Factory, que vais de parte de Objetivo Cádiz y tenéis su pedazo de descuento, ¿eh? En La Laguna, en la Segunda Guada, en Tres Caminos, Los Barrios y en el puerto de Santa María. Volvemos en nada, en 30 segundos, casi nada. ¿Qué tiempo más difícil estamos viviendo y complicado? Yo creo que por tu parte, siendo también la voz y ayudando y apoyando también la hostelería, lo del COVID ha sido un paso para atrás al mundo de la hostelería, ¿no? Mira, se ha hecho un boquete de un año y algunos meses que no se va a rellenar en la vida, porque ese dinero que no ha entrado en la hostelería, sí, tampoco ha entrado en el carnicero, ni en el pescadero, ni en el pan, etcétera, etcétera, etcétera. Porque la hostelería, cuando cobra una factura, el 80%, el 75% es para pagar sueldo, seguridad social, alquileres, provisiones, etcétera, etcétera. Y luego el resto queda, pues a ver si te queda a ti algún beneficio, pagar los impuestos, en fin, lo normal, y amortizar la inversión que hayas realizado. ¿Qué ocurre? Que como no hemos trabajado o hemos trabajado a medio gas, pues eso se ha notado. Es curioso porque, por ejemplo, la piscifactoría, las doradas, tienen un tamaño y el tamaño lo marca el tiempo. Entonces, claro, cuando hemos estado cerrados o cuando no se ha estado vendiendo, pues se les ha ido de tiempo, con lo cual ha crecido, ya no es la dorada de ración. Los lechales, tanto el cochinillo como el cordero, son 20 días. A los 20 días se desteta y ya se come. Es que hemos estado 2 meses, que son 60 días, luego 3 veces se fastidiaron los lechales. Los quesos se pusieron duros. Bueno, es que fue una barbaridad. Se ha estado vendiendo los chuletones de ternera a 3 euros, que recibíamos nosotros los WhatsApp del matadero, del carnicero, porque había que vender, porque, claro, el vino de Jerez cayó sus ventas al 70%. ¿Por qué? Porque es en la hostelería donde se consume todos esos productos. Entonces, eso que no se ha consumido está de menos, porque ya, aunque vendamos un día mucho, el otro día vendamos mucho, el otro, pero no vendemos más de lo que vendemos, porque tenemos un tope para vender, pero para perdernos. Y ese dinero ha desaparecido de lo que es, si llamamos al dinero sangre, sí, esa sangre que no entró en su momento, la tenemos de menos en la ciudad. Y ha empobrecido toda la ciudad, porque no ha ido uno al dentista, no ha ido, en fin, no se ha cambiado el sofá. Sí, es que una cadena impresionante, ¿no? Entonces, lo hecho está y pasó. Ahora lo importante es que vivimos un momento en el que, a Dios gracias, hemos podido de alguna manera contrarrestar la pandemia, que eso ha sido algo que no estaba, vamos, ni en los anales de las mentes más, digamos, extrañas a la hora de pensar cosas raras que pueden pasar. Nadie se imaginaba que íbamos nadie, ni las autoridades, ni los gobiernos, ni los intelectuales, nadie. Pero estuvo ahí y ocurrió. Entonces ahora estamos contrarrestándolo. Y la gente, yo creo que va a valorar mucho más ahora el ir a un restaurante, el sentarse en una terraza, el poder despedir a un familiar que desgraciadamente ha fallecido, que ha habido personas que no han podido ni estar con ellos, el poder estar al lado de un enfermo cuidándolo y por lo menos dándole el consuelo. Bueno, una cantidad de cosas. Yo creo que hay un antes y un después, ¿no? Exactamente. Yo creo que tendremos que ser mejores personas ahora. Eso ya es difícil, ¿no? No, yo creo que sí. Yo creo que porque hay gente que no cambia, pasa mira, todo,
seríamos muy torpes si no sacamos algo bueno de todo esto que hemos vivido. De todas las desgracias hay que sacar lo positivo y siempre hay que salir fortalecido. Y desde luego yo creo que después de lo que hemos perdido, yo he tenido pérdidas familiares, si no somos capaces de apreciar lo que todavía nos queda o lo que vamos a tener, seremos muy torpes. ¿Cuántas llamadas has recibido tú de ayúdame en tema de hostelería? Porque lo que estamos comentando, lo que estamos viviendo, no hay nada atrás que podemos decir, oye, que hemos pasado por esto y vamos a tirar por aquí o vamos a intentar que... Es que es una situación muy complicada, que hoy por hoy todo va a una línea mejor, un verano que a priori creo yo que lo firmaríamos todo, ¿no? Y si no, tú no creo que estaría... Este va a ser mejor que el pasado, y ya el pasado fue bueno, ¿eh? Pues, el pasado fue bueno. Y fíjate con todo lo que vivimos, ¿no? ¿Cuántas llamadas has recibido, Antonio? De mira, ayúdame, oriéntame. Eso sí, a orientar sí, porque tenemos dos vivencias. Tenemos el año 93, cuando la crisis después de la Expo también fue durísima porque coincidió con la sequía, y hasta el 96, me acuerdo el 6 de diciembre que empezó a llover a mares y empezaron los pantanos a llenarse y ya empezó el campo con en aquella época se cortaba el agua a las 6 de la tarde, a las 3, ¿no? Hombre, lo traían de Huelva, el barco en Limón, no sé qué es Limón. Bueno, aquello fue nuestro primer palo. Después tuvimos, en el 2008, tuvimos también un palo impresionante, porque esa era una crisis económica, es decir, no había medios para poder funcionar, se cayeron las empresas porque no tenían dinero. Hay una anécdota de una fábrica de fabricar puertas que se hizo en Jerez, que le costó, fueron 3.000 millones de las antiguas pesetas y tal, y le coincidió justo en ese momento, y ahora no tenían dinero para comprar las bisagras y lo que eran las cerraduras y tal, por lo menos eso me contaron, ¿no? Los bancos no le daban un préstamo para eso, y entonces tenían las puertas, pero sin poder. Bueno, era dinero, pero esta no era dinero. Es más, la mayor cota de ahorro familiar se ha alcanzado ahora, porque dicen los bancos que hay muchísimo dinero del ahorro familiar porque no ha habido oportunidad de gastarlo. Claro, si no hemos podido viajar, no hemos podido, pues también la preocupación de la gente. Y yo creo que la gente, cuando a mí me han llamado siempre preguntando: Antonio, ¿qué vamos a hacer con esto? Antonio, ¿qué vamos a hacer con lo otro? Cádiz Capital tuvo una gran suerte, que fue que salimos entramos en la crisis justo después de dejar el carnaval, con lo cual la ciudad había hasta el tenido verano, las ventas, cosa que no hemos tenido este año. Entonces cerramos, pero bueno, todo el mundo venía de ajustar cuentas, porque el carnaval, para pagar del invierno, etcétera, etcétera, y tener un colchoncito para el futuro, cosa que no ha ocurrido este año. Y a partir de ahí, cuando ya abrimos, hicimos algunas gestiones con la Junta de Andalucía, tuvieron un detalle magnífico porque nos ampliaron una hora por la noche las terrazas, y entonces justo a las 2 es cuando la gente hay que echarla de las terrazas porque es la hora de cerrar, pero es la hora de más venta, porque es cuando está todo el mundo, la gente joven, esa es su hora, y nos dieron una hora más hasta las 3, pues ayudó también muchísimo en el verano. El verano Cádiz fue distinguido por una elección de una cantidad de ciudadanos españoles y extranjeros con diferencia con otros territorios. Tuvimos las ocupaciones más altas de España, hubo gente que vendió más que el verano del 19, y yo creo que este año va a ocurrir igual, porque la hostelería del mediodía es una cosa, luego la de la noche es otra, el alojamiento, cada parte de la hostelería tiene su comportamiento, ¿no? Las discotecas, por ejemplo, los bares de copa que no tienen, que no daban comida, eso han tenido que estar cerrados, llevan 13 meses cerrados. Esas criaturas, un local de una discoteca siempre es grande y sus alquileres son muy altos, con lo cual yo creo que muchos de ellos, si no lo han echado por falta de pago del alquiler, pues estarán a punto de que lo echen, ¿no? Entonces, toda esa vivencia que se ha tenido, al final, yo creo que la gente lo que necesitaba era una especie como de desahogarse. A mí me llamaban esto, yo les animaba, yo les decía, algunas cositas hicimos, yo creo que se pudo ir jugando, hemos ido a traspié, los hoteles desgraciadamente no ha podido funcionar porque cuando se cierra el perímetro de la región y de las provincias y nos quedamos en los municipios, ¿qué hotel va a alquilar? El Atlántico le va a alquilar habitaciones a la gente de Cádiz.
Que ahí le ha salvado un Entonces, poquito los hoteles, los equipos de fútbol cuando vienen aquí con esto. Sí, pero, es que el año eso tiene es 365 días. Tú imagínate que a ti te den de comer 2 días. Y los 363 días restantes, ¿qué como? cierto, ¿no? cierto. Ha sido muy duro. Y de alguna manera yo estoy muy orgulloso de cómo ha respondido el empresario. Los ayuntamientos y Junta de Andalucía, ¿cree que han estado a la altura de...? No, porque tampoco tenían la experiencia para estarlo. A ellos también les ha cogido igual que a todos. De alguna manera se ha sostenido mucho en la actividad económica, en el resultado de la actividad sanitaria. Entonces ahí había algo que se vendía muy mal, porque parece que los que defendíamos que la economía también tiene salud o no, y que también hay medios para curarla o no curarla, pues anteponían el hecho de decir, no, estos señores nada más que hablan de economía, le importa 3 cominos que la gente se muera o que la gente enferme. Pero perdona, a lo que tú estás a hilo de eso, sí. También es cierto que creo yo que se ha castigado más a la hostelería con temas de Junta de Andalucía, Gobierno Central, sin entrar en detalle. Se ha castigado mucho a la hostelería de cierre de todo, cuando afuera otros negocios o centros comerciales se ha abierto más el abanico, ¿no? Sí, mira, por no perdernos en el hilo, te decía que la Junta no había actuado como podría haber actuado, porque se dejó asesorar mucho por los sanitarios. Entonces, si tuve una terraza llena de gente, si tuve un local lleno de gente, si ve una discoteca llena de gente, pues tú del tirón dices, coño, pues aquí tiene que haber contagio por fuerza. Y yo siempre decía una cosa, oiga, ¿por qué no hay camareros en los hospitales? Porque un camarero está 8 horas en el trabajo y resulta que los que vienen aquí a tomarse una cerveza o a comer se contagian. Y el camarero está 8 horas todos los días, un día y otro y otro y otro, y no se contagia. ¿Qué ocurre? Que lo que no se quiso ver, y se ha visto demasiado tarde porque ya hasta los tribunales lo han dicho, es que donde se producen los contagios, donde la gente estaba sin mascarilla y de manera aleatoria y fumando y gritando, y eso se producía en las concentraciones en las playas, se han alquilado chalés para hacer fiestas por la noche, o sea, todos sabemos, hasta piso ha habido policías que han tenido que llegar a desalojar a la gente. Sí. Entonces, quiere decir que a la hostelería se le ha estado castigando, pero no era el objetivo, es decir, digamos que ha sido gratuitamente, porque no estaba ahí el problema de los contagios. La prueba es que los 2 meses que estuvimos cerrados, esto siguió subiendo para arriba y estaba toda la hostelería cerrada, y es lo que tú dices. Sin embargo, los establecimientos esenciales como son los supermercados y demás, porque lógicamente había que ir a comprar comida, etcétera, etcétera, pues ahí sigue la gente interaccionando. Los medios de desplazamiento públicos, los autobuses, los trenes, eso ya era igual, otra historia, porque aquello era una feria, ¿eh? El metro en Madrid, o sea, es que si no estáis viendo que sigue durante 60 días, porque el ciclo del contagio eran 14 días, después de 14 días decaía el tema, ¿no? Entonces, de hecho, cuando nos dicen el día 15 de marzo que vamos a estar cerrados hasta final de mes por el tema del virus, mucha gente pensamos que eran 15 días. O sea que llegando a finales de marzo, como eso eran 14 días, borrón y cuenta nueva, empezábamos el 1 de abril ya perfecto, porque habíamos controlado los 14 días. Y los metimos hasta mayo. Por Dios. No, pues todavía estamos metidos. Ya, pero digo yo encerrados. Sí, pero que todavía estamos metidos, ¿eh? Entonces, al final, hoy hay tribunales que han dicho que se ha actuado, y de hecho hay muchas demandas en los tribunales, porque se considera que se ha originado unos daños económicos que no eran de recibo, porque nosotros hemos cumplido en todo momento con las directivas. Lo bueno que tiene ahora mismo Cádiz, que Cádiz, la ciudad de Cádiz capital en este caso, mueve mucho el turismo, como le pasa a todas las localidades que son de costa, ¿vale? En cualquier punto geográfico de Andalucía y bueno, y de España y tal, y también que este año tenemos la regata. Eso va a traer mucha gente de afuera otra vez la regata, que tenemos la experiencia del 92, del 2002 creo que fue, que hemos tenido, sí. Que eso es una llama de venir arriba, la hostelería, todo en general, oye, que hay eventos que esto todavía nos puede... tiene que dar fuerza, claro. Económica, ¿no? Indiscutible. Sí, por supuesto, hemos perdido, mira, es que además la hostelería tiene momentos álgidos, como son, por ejemplo, el carnaval, Cádiz Carnaval, luego viene la Semana Santa, luego vienen las ferias, luego viene el Mundial de Moto, las comuniones. Es que todas esas cosas nos daban vida y no nos la dan.
Entonces todo eso se deja de... Menos mal que el gobierno metió al personal, lo metió en los ERTE, porque si no, no existiríamos hoy, vamos, ni estaríamos aquí. Hombre, Hacienda ahí ahora, Hacienda está ahora mismo haciendo así, con los ERTE. Bueno, ya veremos si cobra. Ya veremos si cobra. Oye, vamos a conocer un poquito a Antonio, ¿eh? Oye, ¿qué es lo que más coraje te da a ti? ¿Qué te cabrea a mí, Antonio? La intolerancia. Yo veo muchas veces que las cosas que nos ocurre a todos es por la intolerancia de una parte. Hay que ser más flexible, hay que ser más humilde, hay que ser más colaborativo. Bien. ¿Qué sitio te gusta por perder? No cuesta nada, ¿eh? No. No cuesta nada y a veces hace feliz a mucha gente. Pues lo has dicho.